El mundo seguía atrapado en la crisis económica de la Gran Depresión. Millones de personas habían perdido la fe en las democracias liberales mientras crecían movimientos nacionalistas, militaristas y autoritarios que prometían orden, estabilidad y recuperación nacional. En pocos años, el equilibrio mundial comenzaría a romperse completamente. En Alemania, Adolf Hitler consolidó rápidamente su control sobre el país. El régimen nazi eliminó partidos opositores, reorganizó el Estado y lanzó un gigantesco programa de rearme e industrialización. Carreteras, fábricas y complejos militares aparecieron por toda Alemania, mientras el desempleo caía gracias al enorme gasto estatal. Pero dentro del propio movimiento nazi existían tensiones. Las SA dirigidas por Ernst Röhm exigían una revolución más radical y preocupaban tanto al ejército como a las élites conservadoras alemanas. En 1934 ocurrió la Noche de los Cuchillos Largos, donde Hitler ordenó la eliminación de Röhm y otros rivales internos. La purga aseguró el apoyo definitivo del ejército alemán al régimen nazi. Tras la muerte de Paul von Hindenburg, Hitler asumió el control absoluto como Führer de Alemania. Durante los años siguientes, el poder militar alemán creció rápidamente. La Luftwaffe fue expandida, nuevas divisiones blindadas comenzaron a formarse y la industria pesada alemana alcanzó niveles impresionantes de producción. Berlín proyectaba al mundo la imagen de una nación completamente reorganizada y movilizada para el futuro. En Italia, Benito Mussolini fortalecía el fascismo italiano mientras estrechaba sus relaciones con Alemania. Roma y Berlín comenzaron a formar el núcleo del futuro Pacto de Hierro Europeo. En 1936 estalló la Guerra Civil Española. Alemania e Italia apoyaron militarmente a las fuerzas nacionalistas de Francisco Franco, enviando aviones, armas y voluntarios. La guerra se convirtió en un laboratorio militar para Berlín, donde la Legión Cóndor experimentó nuevas tácticas aéreas y de bombardeo. Mientras tanto, Francia y el Reino Unido intentaban evitar otra guerra europea. Ambos gobiernos seguían marcados por el trauma de la Primera Guerra Mundial y respondían con cautela al crecimiento alemán. Esa política permitió que Hitler continuara expandiéndose. En 1938 ocurrió el Anschluss. Austria fue incorporada al Reich sin resistencia importante. Meses después, la crisis de los Sudetes llevó a la Conferencia de Múnich, donde Francia y el Reino Unido aceptaron entregar territorios checoslovacos a Alemania buscando preservar la paz. Sin embargo, en 1939 Alemania ocupó completamente Bohemia, demostrando que el expansionismo nazi no se detendría. Mientras Europa se radicalizaba, Asia vivía una transformación igual de dramática. El imperio del Japón aceleró enormemente su industrialización y expansión militar entre 1933 y 1939. Astilleros, fábricas de aviones y complejos siderúrgicos crecieron a una velocidad sin precedentes. La Armada Imperial comenzó a construir nuevas flotas modernas, mientras el ejército imperial desarrollaba doctrinas ofensivas destinadas a asegurar el dominio japonés sobre Asia Oriental. En 1937 comenzó la gran ofensiva japonesa contra China. A diferencia de la historia original, Japón logró coordinar mucho mejor su logística, industria y operaciones militares. Las fuerzas imperiales avanzaron rápidamente sobre las principales ciudades chinas, capturando Wuhan, Cantón y enormes zonas industriales. El gobierno de Chiang Kai-shek fue incapaz de reorganizar una resistencia efectiva frente al avance japonés. Para finales de 1939, tras la caída de Chongqing, China quedó completamente derrotada. Tokio estableció en Nankín el gobierno reorganizado de Wang Jingwei como estado satélite japonés. Poco después comenzó el programa Armonía y Prosperidad, destinado a estabilizar China mediante reconstrucción económica, incentivos agrícolas, administración local colaboracionista y una fuerte presencia militar japonesa. La victoria transformó completamente el equilibrio asiático. Japón dejó de ser simplemente una potencia regional y pasó a convertirse en la hegemonía absoluta de Asia Oriental, controlando directa o indirectamente Manchuria, Corea, Taiwán y prácticamente toda China continental. Mientras tanto, en América, también surgían cambios importantes. En Argentina, el fracaso del levantamiento radical de 1933 permitió el ascenso de Juan Queraltó y la consolidación de un gobierno nacionalista autoritario basado en industrialización, militarización y centralización política. El modelo argentino comenzó a influir rápidamente en otros países hispanos de Sudamérica.
Para finales de la década, gran parte de Sudamérica hispana había formado junto a Argentina el llamado Pacto de Hierro Sudamericano, una alianza política y militar nacionalista que alteró profundamente el equilibrio del continente. El crecimiento de estos gobiernos, sumado a la expansión de Alemania, Italia y Japón, provocó un cambio histórico en la política exterior estadounidense. El gobierno de Franklin D. Roosevelt abandonó progresivamente el aislacionismo tradicional. Washington comenzó a considerar que la expansión de bloques autoritarios amenazaba directamente al hemisferio occidental y a los intereses estadounidenses en el Atlántico y el Caribe. Roosevelt respondió impulsando reformas económicas e industriales mucho más agresivas que en la línea histórica original. Millones de desempleados fueron incorporados a programas federales de infraestructura y producción industrial. Nuevas acerías, astilleros, fábricas de aviones, refinerías y complejos automotrices aparecieron en todo el país. La economía estadounidense se recuperó rápidamente y la producción industrial alcanzó niveles gigantescos. Para finales de los años 30, Estados Unidos ya volvía a ser la mayor potencia industrial del planeta y comenzaba un importante rearme naval y aéreo. En 1938 nació oficialmente el Atlantic Democratic Defense Pact, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, México, Panamá, Cuba y República Dominicana. La alianza tenía como objetivo proteger el Atlántico, asegurar el Caribe y contener cualquier expansión de los regímenes autoritarios hacia el hemisferio occidental. Para finales de 1939, el mundo había cambiado completamente. La paz todavía existía. Pero prácticamente todas las grandes potencias del planeta ya comenzaban a prepararse para la guerra que parecía inevitable.